En Colombia, más de 122.000 niños se encuentran bajo la protección del sistema y aproximadamente 36.000 entran anualmente al mismo. Hoy nos encontramos con una amiga, como ella misma me dijo que lo dijera. Nos encontramos con una persona que forma parte de mi corazón, que está clavada en mis entrañas desde hace casi más de 26 años y de la cual hoy tengo el honor de compartir este espacio, de la que espero que todos aprendamos ese camino que ella misma valientemente ha trazado para que hoy día sea una de las mujeres más felices, yo diría, del planeta. Bienvenida, Tatiana, ¿cómo estás? Richard, muchísimas gracias, muy contenta. Para mí es un placer tenerte en este escenario, en este espacio que, como bien sabes, hace casi 30 años, bueno, estabas muy chiquita, hace 28 años pensé hacerlo y siempre pensé traerte a este espacio, sobre todo para que compartamos el camino que tú has recorrido. Siendo una de las niñas, no sé si así te quiere, te gustaría que te llamen una de las niñas que sobrevivió a la institución y que hoy día ya eres toda una periodista muy reconocida. Bienvenida. ¿Cómo te parecen estas cifras? Comencemos por eso. Son alarmantes y tristes. Creo que de hecho uno no logra dimensionar la cantidad de almitas que están detrás de esos números, ¿no? Sí, tú fuiste la primera que me enseñó lo que significa los hijos de la institución. ¿Qué significa ser un hijo de la institución? Para mí un hijo de la institución son aquellos niños que crecen dentro del sistema y donde saben muy bien que en algún momento de su vida van a salir y van a enfrentarse a una vida totalmente ajena o a una realidad que no se planea o no se tiene pensada. O sea, se están enfrentando a un miedo al salir. No saben el mundo que está afuera. Es, Sí, no, porque creo yo que en la medida en que uno está guardado en esa burbuja y siendo niño, créeme que en la medida que uno crece tampoco quiere enfrentarse a esa realidad tan cruda. Uno de los, yo diría, amores, cuando uno lee los libros sobre el amor, ¿qué es el amor? Es el amor entre los hijos y los padres, ¿no? O especialmente entre la madre y el hijo. Y yo diría que es el amor rey o el amor reina de todos, que desde cuando somos gestados empezamos a sentirlo. Y no sentirlo, esa ausencia de los padres en las instituciones, yo creo que eso es lo que hace que ustedes también empiecen en esa búsqueda permanente y una vez salen de las instituciones, siguen con esa búsqueda. Yo personalmente creo que como perdí a mi mamá tan pequeña, entendí que mi reto era distinto, que tenía que remar contra viento y marea porque sabía que no había nada más. ¿Cómo era tu mami? ¿Te acuerdas de ella? Claro, no, pues mi mami fue una mujer muy berraca, fue una mujer que a muy corta edad pues trató de salir de un mundo también muy difícil, estamos hablando de los años 70, Bogotá, eh, muy vulnerable, en donde la situación la llevó pues por momentos muy caóticos en su vida, pero creo yo que en medio de tanta adversidad fue una mujer muy inteligente y muy capaz de darse por amor. Pero ella, de acuerdo a lo que hemos hablado, Tatiana, también me contabas que para ella era muy importante que estuvieran en la institución y hoy día también estamos cuestionando la parte institución. Para ti, Sí. ¿qué es la institución? Explícanos un poquito más qué se refiere a institución, pero también por qué tu mami decide dejarte o dejarlos en la institución, porque no solamente fuiste tú, ¿no? También tu hermano menor. Claro, yo en su momento no entendí quizás por qué ella había tomado la decisión, uno de grande y gracias a Dios logramos entenderlo, pero ella supo muy bien que sus condiciones de vida no le daban para que nosotros pudiéramos tener una vida digna. Y ese fue el primer acto de amor de ella, de decir, sé que conmigo no van a poder estar bien y darlos, pues
imagínate, o sea, eso es un salto de fe, además. Creo yo que, y debo aceptarlo, que en la institución en donde nos dejó, tuvimos muchas cosas buenas y fue una gran vida. Sin embargo, claro, uno cuando crece, y está bien, replantearse y plantearse muchas cosas en las cuales uno dice, qué tanto fue bueno y qué tanto no, ¿cierto? ¿Qué tanto fue bueno, por Sí, ejemplo? no, ¿Tú pues, qué crees? digamos, yo digo, fue bueno en todo, digamos, gracias a nosotros tuvimos educación, tuvimos personas que estuvieron a nuestro cuidado, que pudieron guiarnos, pero, digamos, hablemoslo muy macro, es decir, no hay un detalle o no hay un cuidado personalizado como lo harían los padres, precisamente porque estamos hablando de fundaciones en donde hay 80, 70 niños, en donde pues se sale las manos como tomar cada caso propio, Sí, y eso creo yo que pues obviamente impacta en la vida de un niño y por supuesto cuando crece. sí. Y de lo bueno en cuanto hablas de educación, ¿a qué te refieres esa parte de educación? No me queda muy claro. ¿Tuvieron acceso a colegios? ¿Tuvieron acceso a la universidad? ¿Cómo fue ese proceso de estar en la institución y a la vez en el colegio? ¿O tenían tutores dentro de la institución? Digamos que fue todo un proceso en donde hubo de varias, es decir, en un principio se tenían tutores adentro y demás. Cuando los niños crecen o cuando uno crece, pues de alguna manera tiene que salir de esa burbuja que hablábamos anteriormente, y es como enfrentarse un poco a la vida real y compartir con personas que, digamos, no tienen la misma realidad de uno, ¿cierto? Entonces, eso fue positivo porque hay que hacerlo, es decir, no podemos pretender tampoco tener a los niños en una burbuja encerrados y que cuando crezcan y son adultos simplemente se fueron y ya, no, porque hay que dicen por ahí, ¿no? Hay que enseñar a pescar y no dar el pescado, ¿no? ¿Qué otras cosas malas tú dirías que pasa en la institución? Es decir, hablábamos un poco de lo bueno, pero decías que de lo malo era que no había un enfoque personalizado, pero además de ese enfoque no personalizado, ¿qué otras cosas pasaban en lo malo, por ejemplo? Digamos, no lo cataloguemos como malo, Sí. porque yo digo que estamos hablando de hace más de 20 años. Yo lo diría más bien como cosas a mejorar. Creo yo que se piensa mucho en los niños como como en el tema de la educación, el tema que aprendan modales, etcétera, pero se nos olvida un poco enseñar a los niños a manejar sus emociones y a entender que no eres un niño cualquiera porque precisamente estás institucionalizado. Eso para mí creo que es muy importante porque cuando salí de la fundación hubo muchos conflictos conmigo misma por lo mismo, porque no lograba entenderme ni conocerme ni sentirme en este Sí, cuerpo, ¿sabe? Tantas cosas, tantas emociones que no sabía cómo manejarlas. pero yo diría que yo no estuve en institución, pero a uno tampoco le enseñan a los padres a manejar las emociones, ¿no? No necesariamente estando adentro de una institución puedes aprender a manejar las emociones. Yo creo que ese es el proceso que ahora hiciste después, ¿no? Sí. Quisiera que nos contaras cómo fue ese cambio. Yo creo que ustedes adentro de la institución siempre añoraron estar afuera de la institución, ¿no? Descubrir ese mundo del cual ustedes no estaban y que muchas veces veían desde sus ventanas o inclusive cuando salían a otras instituciones añoraban sentirse entre comillas libre. Pero ¿cómo fue la historia tuya una vez sale de la institución? ¿Qué pasó con esa libertad? ¿Cómo te fue enfrentando a este mundo? Bueno, yo siempre fui una niña muy centrada, ¿sabes? O sea, tampoco pues es que yo, sí, obviamente quería, no es Tatiana la niña de la fundación, no, ya no quería, yo quería tener mi propia vida y decir, yo quiero ser este tipo de persona. Y cuando me pasó se siente muy bien, cuando tú eres dueño como de tu propia vida y de tus propias decisiones, se siente muy bien. Y a mí me encantó personalmente, yo quería dar ese salto hace mucho tiempo porque no quería seguir siendo una niña de fundación. Sí, pero eso era porque era de pronto la juiciosa de la Sí, fundación. tal vez. Pero tampoco fue no fue tan bonito, ¿no? Entiendo que también Sí, fue caótico. Cuéntanos fue, un poquito sí. más por qué. Porque además también tenías un hermanito. Sí, fue muy caótico porque cuando uno empieza como a los 11, 12 años, que la preadolescencia y no, es normal. Es decir, uno en la casa se escapa o sale a fiestas, etcétera. Pues en una fundación, imagínate cómo, ¿no? Entonces son reglas tan estrictas que tú de joven es como, no me importa y voy a saltármelas. Y las consecuencias eran como, te vas. ¿Y te vas para dónde si es que no tengo familia, no?
Fue un proceso muy difícil porque evidentemente pues yo era un poquito más juiciosa, pero mi hermano no, y a mi hermano sí lo sacan de la fundación, y eso para mí fue un torbellino de emociones y durísimo, porque yo decía, yo no tengo a nadie más en mi vida, ¿cómo se atreven a alejar lo único que tengo, Sí, ¿no? tu Y familia. para mí fue una búsqueda, y ahí es donde tú sabes que Richard estuvo muy de la mano con nosotros, porque fue terrible. Y cuando logramos nuevamente estar juntos como hermanos, ya no en una fundación, sino en un hogar, en una familia, pues fue bonito, pero al mismo tiempo no, porque uno ya empieza como a decir, bueno, ¿y quién soy yo? ¿Y cómo me quiero yo ver ante la sociedad? ¿Qué tipo de persona quiero construirme? ¿No? Uno empieza con esas cosas. Y pues sí fue un poquito caótico. Cuéntanos eso, ¿cómo construiste tu personalidad? ¿Qué pasó? ¿Esa historia cómo fue? Bueno, yo siempre, como te decía, yo siempre tuve en mente que si yo no salía adelante por mí misma, pues no iba a ser nadie. Y ese miedo lo tuve siempre muy, muy metido, Sí, horrible. sí. Entonces es como cuando tú vas en una barca o en una bicicleta, yo le digo a mi hermano, es como cuando tú vas en una bicicleta, veas por una colina y si tú sabes que paras, te caes y mueres, chao. Entonces yo era todo el tiempo así como una carrera tan fuerte que llega un momento en tu vida y te dice, Tatiana, para, o sea, ¿Cuántos años ya. tenías? Ahí. 16 años Ajá. y no me sentía, no sabía a quién buscar, no sabía a quién hablar. Pero ya estabas en bachillerato, ¿no? ¿O no sé? Claro, yo ya estaba en 10º, 11, hubo mucho tiempo en donde obviamente no sabía cómo expresar, ni cómo sentir, ni tampoco a quién acudir. Hubo mucho tiempo que estuve mucho en temas como de depresión, incluso yo sé que yo fui alcohólica. A los 10, yo duré 2 años bebiendo tenazmente porque no, fuera de la fundación yo no sabía cómo ubicarme en la sociedad ni cómo ser con los demás, porque es como haz de cuenta que tú inventas una vida y después es como, pues pucha, esta real es tu vida, ¿quién eres? Yo no O sabía sea, quién pero era. tú no tomabas adentro de la institución, y así Sí, también. Me sí, acabo de enterar. sí, 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 porque te lo digo, fue un proceso en el cual yo también me di muy duro y le decía a Dios, o sea, yo sí. sé que me tienes para más cosas, pero no sabía ¿Y cómo cómo fue ese ubicarme. proceso de saneamiento frente al alcoholismo? Pues te cuento que yo desde chiquita escribí. Yo desde chiquita escribía ¿Escribías? mis pensamientos, cual diario, ¿no? Como cualquier niña. Y eso fue una catarsis que siempre me encantó hacer. Eso es lo que recomiendan muchos Sí, psicoanalistas, ¿no? sí, Escribir, y yo sin escribir. saber lo escribía. Y en la medida que cuando me sentía un poco frustrada, no sabía para dónde iba, recurría a esos diarios y yo decía, Tatis, mira dónde estás, mira, sí, no temas, sigue adelante. Pero claro, no, pues tampoco es tan sencillo, obviamente, ver y escucharse en esos momentos, pero sí fue muy, muy agradable escribir y poder como replantear muchas cosas una vez ya pasaban. ¿Y quién te ayudó? ¿Quién te ayudó en este proceso? ¿A quién tenías para este trabajo que hiciste? Bueno, cuando ya tenía 16 años en este hogar que estábamos, que era más que toda una familia, realmente éramos como 5 o 6 jóvenes, el tutor me ayudó mucho. Creo yo que en la medida que una persona realmente se sienta a hablar, a escuchar, a entenderte, es como que te quitas de tanta cosa y tú siendo niña, ¿sabes? Como que sientes una guía, eso me ayudó muchísimo. Yo debo admitir que siempre tuve personas muy, que las tengo aquí en mi corazón, que siempre han estado conmigo apoyándome. Y apoyándome me refiero es a escucharme, ¿sí? Como a guiarme todo el tiempo. Creo yo que soy la mujer que soy porque estas personas siempre me decían, tú puedes, tú eres capaz, tú no puedes rendirte. Y uno siempre se rinde, pero siempre se necesita también de personas que te recojan y te digan, esto no es lo último, vamos para adelante. Gracias a esas personas estoy aquí. Me acabo de enterar el tema del alcoholismo. Yo creo que sentémonos ahí porque ahí es muy importante. Para ti, ¿qué es ser alcohólico? ¿Qué es ser un joven alcohólico a los 16 años? ¿Qué significa? Que solo puedas estar bien cuando estás embriagada, que solo te sientas bien estando embriagada. Eso puede ser lo mismo con drogas también, con También, cualquier también. Y me sustancia. pasaba. Y yo sabía que era precisamente porque no quería sentir, porque no me sentía bien en mi piel. Y cuando haces el clic y decir, tengo una adicción. Porque 2 años después, ya antes de graduarme, yo decía, ya, esto no va para ningún lado.
No me siento bien, no voy a hacer nada, la gente que confía en mí, me apoya, no te vas a graduar, no vas a ser nadie. Entonces creo que es nuevamente ese miedo. Y el miedo a veces no hay que mirarlo con temor, ¿sabes? El miedo sí te ayuda como que si tú lo enfrentas y dices, pucha, no es tan grave como uno lo piensa. Y a mí me da mucho miedo enfrentarme al miedo, precisamente, porque uno no quiere darse cuenta de esas cosas malucas o sentarse a analizar de esas cosas que uno dice, pucha, me duele. Pero en la medida que yo hice eso y me confronté, creo que entendí que que puedo ser más inteligente, que no me puedo permitir llevar por esas emociones que a la final sobrepiensas y son estúpidas, es decir, no llevan a nada, no tienen sentido, no tienen fundamento. Estaba pensando, ahora que estabas hablando del ejercicio de mirarse a sí mismo y superar el alcoholismo, también estaba relacionado con el tema del abandono de tu mami, pero esa fuerza también del abandono y de resistir y sobrevivir es la que te hace también hacer un autoanálisis casi propia desde el ejercicio de escribir. Si es correcto lo que digo. Sí, Y sí, esa fuerza continúa, ¿no? Es sí, de seguir sí, superándote frente sí. a demás emociones. ¿Qué pasó después de eso, de haber superado el alcoholismo? Bueno, después de que superé eso, logré graduarme porque iba muy mal en el colegio y yo siempre fui una Tampoco estudiante. lo sabía. Sí, yo casi no me Preciso. gradúo porque sí, siempre fui muy destacada, pero esos cambios que hubo, no, sí, el nuevo colegio, nuevo todo, yo no sabía cómo sentirme. Pero cuando hice ese proceso, yo dije, bueno, ya lo solté, me gradué. Y yo dije, bueno, ¿qué hay para mí? Ya, yo quiero seguir estudiando. Y María Inés, que es una persona a la cual amo y adoro, creyó en mí, me pagó la universidad. Yo estuve becada toda mi vida en la universidad y María Inés me pagó la otra. Así Eso que podemos nombrar la universidad. un Sí, minuto, sí, es la mejor universidad de Colombia. sí. Periodismo, ¿no? Es periodismo y creo que yo siento que cuando encuentras tu pasión y cuando logras como todo esto desembocarlo en eso, claro, hay un propósito en tu vida. Nombrabas la depresión. ¿Qué pasó con la depresión? También, ¿cómo la superaste o qué ha pasado con ella? Bueno, pues esto que te veníamos hablando de Sí. que las emociones, eso yo nunca lo pensé ni lo planteé. Creo que cuando ya fui una mujer adulta, joven, menos me escuchaba y yo sí sabía que algo muy dentro de mí como que no estaba bien, pero yo no lo escuchaba. Hasta que la vida en algún momento te para y te dice, o sea, ya Tatiana, basta, tienes que escucharte. Fue un momento muy Pero tú difícil. misma te decías, me Sí, tengo que escuchar. A mí me dijeron, escucha tu corazón. Yo mismo nunca pensé que me iba a escuchar. Alguien se me lo dijo cuando estaba en la universidad y fue lo que hice después para venirme acá a Bogotá. Pero tú misma es la que te decías, tienes que escuchar tu corazón. no, al principio no quería. Sí, no quería No escucharte. quería. Aunque estabas segura que ese era el Sí, camino, sí, pero tú no querías sí, escucharte. exacto. Ok. Yo no quería porque, insisto, no quería enfrentarme a ese dolor. Pero cuando lo hice, fue un proceso muy, muy doloroso porque es como rebuscar en esas emociones y sentimientos que incluso tú los habías olvidado o que pensabas que los habías olvidado. Entonces fue muy doloroso, pero cuando ya estás en el fondo, al fondo, fondo, no hay más. Y ahí es donde yo dije, empecé a recoger y empecé a construirme y a O sea, la deconstruir un depresión te montón. llevó al fondo del Sí, abismo. busqué ayuda, por supuesto, porque yo sabía que sola ya no podía. Busqué ayuda y pues logré de alguna manera, con herramientas que me brindaron, como entenderme un poco, ir sanando y eso, sí, fue como Sí. más o menos eso y por supuesto seguir escribiendo, seguir escribiendo. Este trabajo tuyo ha sido muy valiente y muy importante, pero no todos los compañeros tuyos de las instituciones corrieron la misma suerte, ¿no? Muchos salieron a la calle y les pasó completamente lo contrario, ¿no? Cuéntanos un poquito más, ¿qué es lo que le puede pasar a esos muchachos cuando no sienten ese corazón que les está diciendo cosas? Pues yo creo que tengo tantos amigos y muchos se van a sentir identificados en donde la falta de amor o la falta de que uno sienta que alguien realmente te quiere, Que le importas a sí alguien. que le importas a alguien, eso cambia la vida de las personas. Cuando tú sientes que nadie te quiere o que
no vale la pena. Mm, Lamentablemente muchos de mis compañeros fallecieron o realmente no sabemos de ellos porque, insisto, no hubo ni acompañamiento y tú creces pensando que no eres importante para nadie. Y tú de adulto cambiar ese chip es tan difícil. Te lo digo yo que tuve que hacer este proceso y que continúo en ese proceso. Es muy difícil y es muy triste porque imagina, tú dabas el dato. Cuántos niños están en ese proceso y cuántos niños adultos van a crecer tristes, frustrados en la vida? ujú. Es terrible. Tatiana, acabaste de hablar del tema de la muerte y eso me hizo acordar que el año pasado fui invitado por la UIS, por mi universidad, a ofrecer o a decir unas palabras a los graduandos del año pasado. Y en esas palabras o en ese discurso me hiciste acordar que había hablado de la muerte, que había hablado del principal miedo que tenía. Y yo les decía a los estudiantes que yo creo que ese miedo era el que siempre me ha perseguido y yo creo que a raíz de la muerte de mi hermana ya no le tengo miedo. Ya la entendí que es una estación a la que todos vamos a llegar y que inclusive muchas veces morir es vivir a través del ejercicio que toda la familia hizo con mi hermana. Pero quiero retomar esa parte porque sé que tú también has venido superando muchos miedos y no sé si ese sea el miedo más importante tuyo. Yo tengo muchos más miedos. Yo soy una mata de miedos, pero los he enfrentado todos también y creo que tú también los has hecho como lo acabas de decir. Cuéntame un poquito más de esos miedos dentro de la institución y no sé si son los mismos miedos que tienes ahora por fuera de la institución. Bueno, pues yo creo que muchos de los niños que fuimos institucionalizados o que crecimos dentro de fundaciones, Mm, sí creo que tenemos ciertos patrones en temas de abandono, en temas de sentirnos amados, de sentirnos a gusto con quienes somos. ujú, Y esos miedos pienso yo que es precisamente porque somos, o sea, somos niños que crecemos dentro de fundaciones y que es una realidad totalmente distinta. Mi miedo a la muerte, como tú lo mencionas, era muy extraño ujú, porque era un miedo que yo deseaba. No sé cómo explicarlo, era como, para mí la muerte yo lo veía como una bendición, porque consideraba que es lo mejor que uno puede, o sea, es decir, acaba el sufrimiento, ¿no? Para mí era como vivir era un constante sufrimiento precisamente por todo lo que acarreaba ser adulta mm, y entendí que no es sano cuando uno mira de esa manera la muerte. Es decir, voy a decirlo crudo. mm. Yo fui una persona suicida durante toda mi vida, Toda la vida, toda la vida, desde desde niña, niña. Yo ¿sentías? desde que tengo memoria recuerdo que siempre pensaba en el suicidio, siempre. Yo nunca lo dije a nadie, yo pensé que era normal, que todo el mundo lo pensaba. Y sí me Como, acuerdo que yo a veces le decía a mis compañeros de colegio como temas así y todos me decían como eso no está bien, eso es raro. Pero para mí era normal. Cuando uno crece y esos miedos se acrecentan y cuando esta mente que es el peor o el mejor amigo que uno puede tener, me llevó a un punto en donde yo sabía que no había retorno, yo dije, espere, esto ya no es normal, esto no está bien, esto me produce un malestar que no sé cómo manejarlo. Y entendí que la muerte no hay que mirarla tampoco de esa manera y que uno con estos pensamientos tampoco hay que convivir y no es sano. Si muchos de los que han pasado por estas cosas no es sano, hay que trabajarlo porque en el fondo seguramente hay otros miedos como el rechazo, como el no sentirse bien o como quizás no ser exitoso. Puede acarrear muchos de esos problemas que al final son temas mentales que si no se tratan a tiempo pues pueden resultar en suicidios. ujú. ¿Qué otros miedos tienes? Yo, por mi parte, quiero decirte que debo también confesarte algo muy importante y es desde niño, desde los 5 años, le tuve miedo a tener niños también. No quería tener hijos. Yo pensé, dije, no, no creo que no vale la pena a la tierra traer otro Ricardito. Y desde los 5 años lo tenía clarísimo.
Y dije, no voy a tener hijos. Independiente de de mi condición homosexual o no, siempre lo tuve clarísimo. Y dije, no lo voy a hacer. Pero recuerda que yo siempre quise adoptarlos a ustedes también, ¿no? Y no sé si es porque los vi como los niños perfectos para mí. No lo hice en su momento por una cantidad de circunstancias, pero siempre han sido los niños perfectos para mí, los niños que yo siempre quise. Y eso te lo repito otra vez. Ese miedo resulta que aparece otra vez. Mi mamá hace poco me dice, inclusive ahorita en diciembre me dice, bueno, mijito, quiero un nieto tuyo, ¿no? Y otra vez me pregunté, me cuestioné el tema de tener hijos y traer hijos a la tierra. Tú bien sabes que ese es inclusive gran parte de la solución a los problemas de la tierra y los problemas de cambio climático es la población. Sí. ¿Qué pasa con los hijos? ¿Tienes miedo a tener hijos o no? ¿O quieres tener hijos tuyos? Fíjate que yo desde muy chiquita también decidí que no iba a ser madre. Sí. O sea, pariendo, ¿no? Sí. Yo siento que yo tengo alma de madre, Ajá. pero no quiero parir. Yo sí pienso que así lo que hicieron conmigo, quiero hacer con otros niños. Creo yo que en la medida en que existen niños que, insisto, piensan que nadie los quiere y que nadie los ama, uno puede coger eso y hacer cosas tan hermosas y no necesariamente hay que traer un niño al mundo para sentirse madre. Yo, quizás puede ser sí un poco de ese miedo, pero sí, yo prefiero y invito a la gente también a que adopte. Ok. Sí, no. ¿Quisieras adoptar también? Sí, total. Es uno de mis sueños. Dios permita que pueda también dejar huella en otros niños, así como lo hicieron conmigo. ¿Y quién es Dios para ti? Dios para mí es mi todo. Dios me ha demostrado que si no fuera por la gracia de Él, hoy esta señorita que está acá sentada, como con el camino que he tenido, no estuviera hoy aquí. Dios es mi todo. Pues por mi lado también. Yo creo que por mi lado también Dios siempre ha sido, no como la última alternativa que uno tiene. En mi casa, desde muy chico, siempre estuve conectado con Dios, siempre, desde los 5 años, diría yo, siempre estaba conectado con Él. Y siendo católicos en la casa he seguido pues esa denominación también. Eso no quiere decir que también pueda conocer otros maestros y que aproveche de muchos maestros estos ejemplos además de vida. Para mí Jesús fue uno de los grandes maestros también que vino a enseñarnos lo que significa el amor y el amor a través de los actos. Y no sé si eso es lo que tú también piensas o también quisieras de pronto también considerar alguna también el tema religioso como una alternativa para mí, para ti. No, Richard me está diciendo esto porque él sabe, ¿no? Él sabe que quizá yo le estoy pidiendo a Dios que me muestre el camino. Yo digo que vine a esta vida a servir. Yo amo servir y me encanta el placer y el gozo que me da ver a otra persona feliz por X o Y motivo. Y si esos son los caminos, pues que sean los caminos. Yo creo que en la medida en que Dios me ponga en el lugar... ¿Pero de qué hablas? ¿De qué tipo de caminos? Que se me está hablando de los hábitos. No sé. Los hábitos. Bueno, tú lo estás diciendo. Sí, yo creo que para mí... En este momento de mi vida me siento con tanto gozo, con tanto placer, que lo único que le pido a mi Dios es que en el lugar donde me ponga sea para servir. Y si por eso me pagan, buenísimo. Y si no, por lo menos que tenga un plato de comida. Creo que ese es como mi camino. Sí, escuchar el corazón. Sí. Eso es lo que estás haciendo, me imagino, ¿no? Desde las entrañas. Sí. Estás escuchándote. ¿Qué recomendaciones le darías a la generación tuya, Tatiana? Después de pasar por el tema del suicidio, la depresión, el alcoholismo, ¿cómo podemos nosotros inclusive aprovechar este podcast para mandar un mensaje contundente? Inclusive siento que tú vas mucho más adelantada que yo en el ejercicio de conocerse a sí mismo, ¿no? La otra vez te decía, dame recomendaciones para quererme más, dame recomendaciones para respirar, dame recomendaciones para sentirme más saludable. Cuéntanos esas recomendaciones que tú misma
has identificado que te han servido y que te están funcionando hoy día? Pues mira, Richard, lo que pasa es que yo llegó un momento, yo profesional, estable, todo, y yo no me sentía bien conmigo misma. Yo no estaba feliz. Todo el mundo era como, sí, Tatiana, eres... ¿Pero qué es la felicidad? Para ti, ¿qué es la felicidad? Exacto, era como ese éxito y tener todo estable, pero yo no me sentía bien conmigo misma. En la medida que empecé a escucharme y a entenderme, a sanarme, comprendí que es la única forma en que puedes construir una verdad, una felicidad verdadera y estable, no momentánea. Es decir, en la medida en que tú te confrontas y empiezas a escucharte y a entender que hay muchas cosas de tu pasado que quizás no vas a poder cambiar y te definen quién es hoy en día tú como persona, te vas a sentir mejor con esta piel que vas a cargar. Por ejemplo, ¿qué haces? Mañana, por ejemplo, ¿qué haces? ¿A qué horas te despiertas? ¿Qué es lo primero que haces? Yo lo primero que hago es agradecer. Creo que cuando ¿Agradecer a quién? yo lo hago a Dios, yo invito a que seas agradecido con la vida, con el universo, con la deidad que tú consideres, pero en la medida que tú agradeces no estás yo, sino piensas en los demás. Cuando tú agradeces tienes como lo que tú hablabas un poco de esa empatía, de ese corazón, terminas dándote a los demás. Yo lo que hago es agradecer. Agradeces. ¿Cuánto? ¿10 minutos? No, no importa. Okay. Es que Media hora. el proceso es de cada quien y yo creo que es agradecer incluso hasta lo malo. Porque a veces ahí en lo malo es donde uno saca la garra, es donde uno aprende realmente quién es y te transforma. Si tú no aprendes a amar esas cosas malas, cuando lloras, cuando te sientes frustrado, no vas a lograr disfrutar la felicidad real. ¿Después qué haces? Agradeces. Ese día por la mañana. Vamos, 10 minutos. Después me voy a trabajar y procuro, como ley de vida que yo tengo, es hacer feliz por lo menos a una persona. Después de mí. Yo entendí, ese día, sí, ese día, todos los días me propongo hacer feliz a alguien. Me hablabas también de la alimentación. ¿Cómo te alimentas también? ¿O qué aprendiste después de todo este proceso para alimentarte? Bueno, aprendí que como soy una persona tan ansiosa, procuro hacer ejercicio y quemar demasiado porque soy muy ansiosa, entonces necesito como desfogar todo eso. Hago mucho ejercicio, tengo muy buenas amistades. Aprendí que eso es importantísimo. hay que cultivar muchísimo las amistades. Sí, el amor de los amigos, ¿no? Sí, porque es allí donde en los momentos difíciles, donde personas que te conocen realmente pues necesitas que te den una mano o que te despierten y te despabilen y te digan como no, ya, tampoco. Y otra cosa que hago es escribir. Creo que cuando tú escribes y para ti mismo que nadie lo va a leer, es como, puede ser totalmente franco, sincero, crudo. Y eso ayuda mucho. Si no lo puedes sacar todavía, porque es difícil cuando uno dice las cosas y le pone voz a las cosas, es muy difícil. Si no lo puedes hacer ahora, escríbelo. Escríbelo. Es un proceso de terapia y de sanación brutal. Otra cosa que yo hago es música. A mí la música de verdad me transforma. Entonces, siempre pongo música que sé que alegra mi alma. Y pintas. También pintas, eres pintora. Sí, sí. También a través de los dibujos y del arte logro... El famoso pintor es tu hermano. Ah, sí, él me lleva años. Pero yo diría que si tú sacaras los dibujos tuyos y las pinturas, te convertirías también igualmente famosa que Bleiner. Eso me dicen, me dicen. Y yo al ¿Y por qué principio no lo has hecho? ¿Por qué no quieres que la gente vea tus cuadros? Porque como lo hago para mí, no me interesa que los demás me den una opinión. ¿De pronto cambiará algún día esa...? Quizás, sí, claro. Recomendaciones para las instituciones, para el gobierno, para las organizaciones. Cuéntame un poquito más. Yo creo que una de esas, después de este ejercicio que hicimos, es que las instituciones deberían tener un programa para personas, como en este caso, como lo fui yo, que estaba interesado en apoyar a los niños que estaban en las instituciones y que éramos como un puente entre ese mundo de adentro y el mundo de afuera, ¿no? Y que mitigamos de alguna manera parte de todos estos miedos y parte de estas frustraciones y entre comillas el abandono que ustedes sentían. Sí. Creo yo, ahora escuchándote, sí. Porque vale la pena aclarar que todo esto, estas palabras y estas conclusiones que sacas, las hiciste ahora, ¿no? Sí. Es decir, lo que tú decías ahora, el ejercicio que hizo mi mamá con nosotros,
de dejarlo en la institución fue muy importante, fue una decisión que ella lo hizo porque eso es lo que ella consideraba, ya no era un abandono, sino lo contrario, era una decisión muy bien pensada porque ella sabía que era la mejor decisión para ustedes. Pero eso fue ahora, Sí. ¿no? Eh, y creo que, por lo tanto, sí, parte de lo que siento y que inclusive tú me ibas también a preguntar, es el aporte que también hace la sociedad civil cuando se conecta también con los niños que están en instituciones, creo Sí, yo. claro, Eso lo diría sí. yo, no sé, tú miras si sí o si no. No, 100% porque es que son, o sea, son niños, no son números. Y son niños que van a crecer y así como decimos, los niños son el futuro de mañana, no, son el presente, es ahora. Si tú a un niño no le das amor, no le brindas educación y no le brindas la compañía, ¿para qué mañana? Si ya no va a haber poder humano, o sea, de verdad pasa. Se debe pretender que los niños también tengan esa compañía, lo que tú dices, es decir, tenerte a Ricardo Lozano, a Richard en nuestras vidas, hizo la diferencia entre mí y los otros niños. Y Insisto, Marinés, y la hermana es Clarita, y verdad, una y Olga cantidad de gente. Lucía, es Tu verdad, porque tía. cuando tú sientes que alguien te quiere, siento que es como un polo a tierra. Es como, ok, pueden pasar mil cosas, pero hay alguien que yo sé que va a estar guiándome. Y eso es fundamental cuando a los niños se les enseña el amor propio y cuando saben que los demás te aman, pues va a ser un cambio fundamental en la vida y las instituciones tienen que velar por eso, porque los niños sepan que independientemente de la situación en la que se encuentren, son poderosos, son importantes, son capaces, y si hay personas como tú que están dispuestos a ayudar cuando no tienen por qué hacerlo, pues es bonito. Y ahí yo también te pregunto, ¿qué te nació a ti para poder hacer esto con nosotros? Es decir, coger a unos niños que no son tus hijos y ayudarlos, criarlos, y mire, ya siendo adultos, teniendo esta amistad tan bella. Y debo admitirlo, si eso no hubiese pasado, insisto, nuestra vida y mi vida hubiese sido tan distinta. Así que, por eso lo digo, cuando una persona, así no sea de tu sangre, te ama y te protege, hace la vida de un niño distinto. Yo creo que eso viene de tradición, es decir, mis abuelos, mis papás siempre nos dieron el ejemplo de ser empáticos con los demás, de escucharlos y de ser solidarios con los demás. Cuando te conocí muy chiquita de 2 años y a Blainer muy bebé, recuerda que era un ejercicio que yo estaba acompañando también a una amiga mía en su búsqueda espiritual. Y inmediatamente ella me dijo, ¿quieres ser padrino de Blainer? Y yo, claro que sí, me sentía súper orgulloso de ser padrino, pero no solamente padrino. Yo, como te dije, como los dije, yo no sé si Blainer lo sabe, pero yo sí dije, este va a ser mi niño y esta va a ser mi niña, ¿no? Pues van a ser mis hijos. Entonces, y ahora lo confirmo y no me equivoqué. Eso es. Qué bonito. Otra pregunta. No, solo que me parece curioso porque digamos que esto es ejemplo de que cuando a los niños se les presta ese amor y, y, y hay un esfuerzo constante de decir, tú eres capaz y no te voy a abandonar, eso, buen viento y buen amor siempre termina. Sí, y el abandono creo que no necesariamente es un abandono físico, ¿no? Es decir, tú puedes tener los padres también y los niños también se pueden sentir abandonados, ¿no? No necesariamente es algo físico o material, sino también es una actitud. Y volvemos a los temas de los actos de amor y cómo desde las entrañas nosotros somos conscientes de esas acciones y podemos cambiarlas y mejorarlas. Yo creo que este ejercicio que hicimos hoy, Tatiana, eh, hace que seamos mejores, hace que inclusive me sienta mucho más orgulloso de ti como un padre que te vio nacer y que hoy día la vida nos pone juntos en este ejercicio de este podcast de las entrañas. Muchas gracias. No, a ti muchísimas gracias por invitarme, por permitir
contar un poco de mi experiencia y de mi historia y espero que las personas que me estén escuchando se sientan identificadas e insisto en que sigamos trabajando en nuestro amor propio. Tenemos una sola vida y en esta sola vida vamos a estar en este cuerpo. Así que no se dé tan duro, esfuércese, ámese y si tiene que volver a empezar, no, Richie. Sí. Richie lleva 30 años en este proceso, entonces hay que, con amor, tratarse más con amor y entender que granito a granito podemos mejorar nosotros y dar más amor también a los demás. Sí, y muy orgulloso de que ya no seas una hija de la institución, Así es. sino una hija del amor. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos visto y habernos escuchado. No se les olvide seguirnos a través de nuestras redes @Ricardo Lozano P. Desde las entrañas, donde escucharnos es un acto de amor. Muchísimas gracias.